28 de julio, Venezuela ha vuelto a vivir episodios de violencia política. Un sector de la oposición venezolana cantó fraude en las elecciones presidenciales y llamó a su gente a salir a las calles. Eso se tradujo en una persecución a dirigentes chavistas, en asesinatos, en quemar hospitales, escuelas, en dañar la infraestructura pública. Y a la par, las redes sociales se han inundado desde aquel momento con mensajes de odio también para perseguir, y ellos llaman a acabar con el chavismo. Si bien la violencia política en las calles se controló a las 48 horas, la violencia mediática, especialmente en las redes sociales, continúa. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al profesor Fernando Giuliani, porque también se ha denunciado que Venezuela nuevamente es un laboratorio de una nueva operación psicológica. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, ¿cómo estás, Karen? Mis saludos para ti y para todos los usuarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias a profesor. Y además que ahora más que nunca necesitamos la voz de un experto, de un psicólogo social que pueda como evaluar y orientarnos sobre toda la información y las emociones que están en el momento. Se ha denunciado, como lo dije hace unos minutos, una estrategia de operación psicológica en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve? Primero cuéntenos qué es una operación psicológica y si ve elementos de esta operación en Venezuela. Sí. Bueno, claramente, ¿no? Lo primero que habría que destacar, eso que llamamos operaciones psicológicas está dentro de lo que se conoce como la guerra híbrida o la guerra de última generación o la guerra no convencional. Es decir, las operaciones psicológicas o la guerra psicológica, le podríamos decir, es un brazo de ese tipo de guerra que tiene como objetivo el generar unas condiciones internas en un país para que haya un desplome, digamos, del gobierno y haya un cambio de régimen. Ya no por la tradicional vía de los golpes de Estado, sino que es un poco lo que se llama el golpe blando, el golpe continuado, etc. Todos esos conceptos aluden a esas estrategias que tienen guerra económica o guerra psicológica al mismo tiempo. ¿Qué se busca? Generar unas condiciones de inestabilidad en la convivencia cotidiana que vuelvan al país ingobernable. Por lo tanto, el gobierno entra en crisis y desde allí, en la medida que además las operaciones psicológicas apuntan a atizar, a fracturar en muchos sentidos la convivencia, bueno, para generar un caos, pues, un caos que suele culminar, de acuerdo a esos parámetros, con un enfrentamiento interno, una especie de guerra civil, levantamiento, que pueda ser visto básicamente como la consecuencia de una dictadura represiva que se instaló en un determinado gobierno y que al final la sociedad se levanta y por la vía de la violencia lo derriba, dicho así de manera muy general. Eso está ocurriendo en Venezuela, pero no ahora. Es decir, lo que estamos viendo a partir del 28 de julio es una escalada más. Es decir, la instauración de esta guerra no convencional contra Venezuela fácilmente la podemos ubicar desde que Hugo Chávez llegó al gobierno. Al principio de manera muy tenue, ¿no? Es decir, pero ahí comenzó, por ejemplo, una de las características que es posicionar a un gobierno como una dictadura. Si tú examinas lo que planteó hace mucho tiempo Jim Yard, que fue un militar, ya murió, estadounidense, que escribió una obra muy conocida que se llama De la dictadura a la democracia. Ese modelo, que hoy ha sido muy perfeccionado, se aplicó en lo que se llamó las revoluciones de colores, etc. Entonces, lo primero es posicionar a ese gobierno como una dictadura. Y eso es algo lento, que se va haciendo desde el punto de vista comunicacional, se va posicionando adentro de la sociedad en cuestión, pero sobre todo en el plano internacional. Entonces, no es de extrañar que hoy 2024, para mucha gente en el exterior, que es presa de todo este bombardeo mediático, Venezuela tenga una dictadura que ha tratado de imponer unos resultados electorales fraudulentos y que tenemos una situación interna muy delicada, como si aquí todos nos estuviéramos matando. Palabra más, palabra menos, eso es lo que ha venido pasando y de lo cual hay mucha evidencia de cómo todo esto fue planificado a lo largo de muchos años. Eso ha sido el mensaje hacia el exterior, ¿no? Que los venezolanos estamos enfrentados. Pero internamente también, desde el 28 de julio, uno veía mensajes en las redes sociales de opositores bueno, tienen todas las razones para oponerse al gobierno que ellos quieran, eso no se discute, pero con una rabia, con un odio, como si las personas que gobernaran fueran las responsables de
todos sus dolores, de todos los males que le pasan. Eso es normal. No, claro que no. La racionalidad te dice a ti que si tú apoyas una determinada opción política en una elección, tú estás aceptando, obviamente, que la elección se puede perder, se puede ganar. Con un mínimo de razonamiento, tú te puedes esperar, es decir, tener una expectativa razonable dentro de la cual tú pudieras decir, bueno, se ganó la elección, se ganó bien o la perdimos. Eso no es lo que sucede, eso es lo normal. Es decir, que más allá de la pasión que tiene el hecho de que tú escojas o intentes votar por una opción o por otra, pero la política es razón. Tú tienes que hacer un análisis y hacer una expectativa razonable. ¿Por qué entonces encontramos esta respuesta? Bueno, vamos a poner algunos elementos. Primero, enmarcarlo dentro de lo que ha sido históricamente estas operaciones psicológicas que han insistido y persistido que aquí hay una dictadura, es decir, que esa dictadura impone su voluntad, que reprime, que viola el Estado de Derecho. Todo ese sedimento ya está. Luego, ha habido una persistencia en generar expectativas que de verdad no acompañan realmente lo que ocurre en los procesos electorales. Y eso no ha ocurrido solamente ahora, Karen. Es decir, si uno examina todo lo que se decía y lo que se comunicaba en todos los procesos electorales que tenemos del 99 para acá, casi invariablemente la oposición siempre afirmó que ganaban las elecciones. Por lo tanto, cada vez que iban a una elección, han ganado 2 elecciones de 31, creo yo. Bueno, ¿cuál era el argumento? Fraude. Nos han estafado. Todo esto... Hay un cúmulo de frustración. Por supuesto, claro, esa es una de los elementos psicológicos, digamos, más importantes de las operaciones psicológicas. Aumentar y atizar la frustración. Porque la frustración es un estado psicológico normal cuando tú estás reaccionando frente a una expectativa razonable que no se cumplió. Pero tú no puedes sostenerla en el tiempo. Haz este ejercicio en cualquier momento y piensa cuánto puedes estar en esa situación de frustración y de incertidumbre. Es un estado anímico que, si bien no te mata, vamos a decirlo así, no te vuelve loco, pero se te torna casi imposible de sostener, y eso es lo que ha pasado. Es decir, a cada evento electoral se le ha construido una expectativa realmente fuera de la realidad, pero además, en lugar de hacer un análisis racional para explicar por qué no se había ganado, lo único que se ha planteado siempre es que te han hecho fraude. Volándose además todo lo racional que es, todos los actores políticos participan en las auditorías que se le hace a todo el sistema electoral. Eso no está en la discusión, como no estuvo en la discusión ahorita. Es decir, el hecho de impugnar una elección parece lo más razonable, ¿verdad? En México acaba el Tribunal Supremo de ellos dar un dictamen respondiendo, creo que casi 200 impugnaciones que tuvo la elección de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y ahí no pasó absolutamente nada. Aquí nadie habló de impugnación. Pasamos directamente, desde haber decretado primero que la elección se ganaba, y la única razón por la cual no se podía ganar era porque se había hecho un fraude. Eso no es racional. Eso no es racional, es decir... Y que tampoco la gente cuestiona eso, ¿por qué ellos no impugnaron y por qué sí se abrió un espacio dentro del Tribunal Supremo de Justicia para que se llevaran todas las actas y las personas que denunciaron fraude pudieran presentar las pruebas del fraude? Después no van. Pero todo eso queda como de lado y la gente también quedó atravesada con una esperanza, si hay un dolor que arrastran los venezolanos, es la separación por la migración, que tiene muchas causas y principalmente un bloqueo económico, y eso no lo dice, no lo digo yo, Karen Méndez, no lo dicen funcionarios del gobierno, lo dicen documentos internos del Congreso de Estados Unidos que dicen las sanciones de Estados Unidos colaboraron a colapsar la economía venezolana y eso provocó la salida masiva de venezolanos. Entonces, a esa frustración acumulada hubo un dolor también atravesado y una promesa de, si tú votas por mí, yo soy la última esperanza para que tú estés con tu familia, y al no concretarse eso, se desbordaron las emociones, ¿no? Fíjate, ahí está. Pero ¿cómo controlar eso? ¿Cómo? Primero, terminemos como de poner sobre la mesa, cuando decía, ¿qué evidencias hay? Bueno, es cuestión de que hay operaciones psicológicas. Bueno, es cuestión de analizar por qué el ejercicio de la política, que es fundamentalmente razón, es decir, hay emoción también,
hay pasión, porque una lucha política o digamos una propuesta política carente de esa emocionalidad sería vacuo, pero es fundamentalmente razón. Es decir, lo político nos invita a todos a que pensemos cómo organizamos la sociedad, todos los asuntos públicos que nos competen, entre todos, pero por supuesto cada quien tiene su modelo. La política debe ser discusión, debe ser reflexión. Nada de eso parece estar en esto. Es decir, lo fundamental aquí es atizar desde el punto de vista emocional. Es lo que tú estás, ¿qué es lo que estás tú percibiendo tú como periodista cuando ves las redes? Más emoción que razón. Es decir, y eso lógico que no es normal, los seres humanos no reaccionamos así, excepto que nos hayan inducido. Yo quiero ser cuidadoso con esto. No es que estamos diciendo que entonces a la gente de la oposición la han manipulado como borregos, no. Es decir, todos somos víctimas, todos, los opositores, los niní, los chavistas. ¿Por qué? Porque se han ido generando unas situaciones de enfrentamiento, de fractura en nuestra convivencia, nos van empujando a estar mucho más pendiente de la parte emocional vinculado con estados de ánimos muy aversivos, cómo manejamos nosotros toda esa cosa que tiene que ver con la incertidumbre, los miedos, Karen, es decir, el miedo de la gente que votó por Nicolás Maduro el lunes, en lugar de haber salido a celebrar, todo el mundo tuvo que salir con cuidadito, ¿verdad? A ver, porque tal vez no por un temor a que te hicieran nada, porque, oye, se había montado toda esta opacidad y era emocionalidad pura. Entonces, ahí hay unas evidencias. No tenemos mucho tiempo como para darlas en detalle, pero ahí hay una evidencia muy clara. Esta sociedad no se volvió loca. Es decir, no es que nos volvimos todos emocionales de un momento para otro. Eso está inducido, pero se va como enmascarando. Tú vuelves a ponerlo de la guerra económica y hay que insistir en eso. Es decir, una gran frustración por la manera como nuestra vida cotidiana a todos y a todos los venezolanos nos cambió drásticamente. Si bien ahora venimos en un tiempo de mejora, pero Karina, aquí llegamos prácticamente a luchar por la sobrevivencia diaria. Entonces, es decir, esas heridas están ahí. Entonces las operaciones psicológicas producen las heridas y luego todavía las atizan más. Es como que tú tienes una herida en tu cuerpo y en lugar de curarla, cada vez tú le estás agregando más una sustancia que te las atiza más. Eso es lo que estamos asistiendo. Entonces, ¿por qué es que no se habla de una impugnación? Porque no te dan tiempo a pensar en eso. Y ahí hay un elemento que lo permiten las redes hoy, que permanentemente están atizando esto en la incertidumbre, que ahora sí va a pasar algo, que va a terminar de resolverlo. Pues dicen, compañero, ya va, ¿y por qué no se termina de impugnar esto? Vamos a hacer un gran movimiento en la sociedad y vamos a apoyar a nuestros líderes. Eso es política. Y vamos a argumentar y mostrémosle al mundo, pues, cómo vamos a impugnar nosotros una elección. ¿Por qué es que no se ha impugnado la elección? Más allá de algo que parece realmente ya grosero, como alguien que dice que le hicieron fraude y que tiene unas actas, no utiliza eso como una prueba para impugnar justamente. Nosotros pasamos directamente de un estado donde tenemos esta elección ganada a nos robaron. ¿Y en el medio qué quedó? Es decir, ya va, ¿quién dice que nosotros hemos perdido? ¿Por qué hemos perdido la elección? ¿Cómo es que no se corrobora eso? Y lo otro, no nos vayamos a la violencia, vamos a la impugnación. ¿Por qué es que eso no aparece en una opción de un liderazgo político, además, que debería estar planteando esto en términos políticos? Todas estas cosas, cuando tú no tienes tiempo de pensarlas, entonces es cuando no van a aparecer. No están en el discurso de esos líderes políticos y tampoco van a estar en el razonamiento de la inmensa gente que los sigue. Y hay otras cosas que también quedan sin respuesta, o al menos ellos plantean como, según ellos, el presidente no fue reelecto, entonces él tiene que irse del país. O sea, la propuesta es vete del país, como si en Venezuela nunca hubiera existido un cambio de presidentes y los expresidentes siguieran viviendo en este país. Plantean el exterminio, ellos hablan así de enterrar esta propuesta política del chavismo y asesinar a los chavistas. Ayer el fiscal de la República presentaba evidencias y citó un caso de muchos de cómo asesinaron a una señora mayor, una abuela, con más de 40 puñaladas en la cabeza. O sea, era una escalofriante. ¿Cuál es el peligro, profesor? Por eso digo, ¿cómo atajar esto? Claro. Porque esto
forma parte del ser venezolano. No, La sociedad venezolana es así, para es nada, violenta. Es una por Dios. Habría que retroceder un poco, ver incluso cuando aquí hubo lucha política que apeló a la lucha armada, ¿verdad? Como como en estemos de otros acuerdo o países, no. sí. Sí, como pasó en muchos países de América Latina, nosotros nunca vimos las barbaridades que se vieron, por ejemplo, aquí en el 2017. A mí no me gusta recordar esto, Karen, pero es necesario. Aquí se quemaron vivas personas. Y no en un momento de confrontación. Una persona que atravesaba una plaza, como fue el lamentable y triste caso de Orlando Figuera, que no fue el único. No fue el único. Lo prendieron fuego vivo. Ese pobre muchacho logró apagarse, lo volvieron a encender y lo apuñalaron. Esto es horrible decirlo, pero yo creo que estas cosas nos tienen que estremecer cuando en la sociedad venezolana antes se habían visto cosas así. Eso está atizado, Karen, y forma parte de esas operaciones psicológicas que, combinando este cóctel de frustración, de incertidumbre, de miedo y de ira, termina consolidándose en el odio. El odio es cuando la persona ya no solamente te quiere derrotar en una elección o se te enfrenta a ti de alguna manera. El odio es cuando quieres que el otro sufra. Ojo. Es decir, yo puedo tener mucha rabia con alguien, es más, puedo tener una rabia circunstancial con alguien con quien yo me tropezo en el metro. Eso dura 3 minutos. Si la cosa no escala, listo, uno se va por un lado, el otro se va por otro. Pero es decir, pero cuando tú quieres el sufrimiento del otro, quieres la destrucción del otro, destruirlo, deshumanizarlo, lo deshumanizas, lo reduces realmente prácticamente a una cosa, ¿no? Entonces, esas son consecuencias. Yo creo, y estoy después, seguro que... ¿cómo recoger ese odio? Ahí voy. Yo no creo que eso esté extendido a toda la sociedad. Quiero creerlo. Creo que está ahí, latente. Por algo explotó tan rápidamente ahorita, porque nosotros estábamos en una convivencia no exenta de conflictos, pero donde no había violencia. ¿Cómo recogemos esto? Bueno, yo creo que no hay una receta, pero yo creo que lo primero es que tiene que haber una voluntad decidida de renunciar a todo tipo de estrategia de violencia, porque es ahí donde se va a hacer, donde se va a expresar más. El odio no solamente se expresa en la violencia pública, en la calle, en el ataque físico, se expresa de 1000 maneras, en lo simbólico, en la comunicación, bueno, etc. Pero creo que tenemos que hacer explícito el rechazo absoluto a la violencia. Yo creo que nos están haciendo falta más voces que de verdad condenen la violencia. Y yo creo que en eso estamos un poco escasos, sobre todo de liderazgos que muchas veces no son ni siquiera políticos, pero todos, yo creo que todos y todas tenemos que tener un rechazo absoluto a la violencia. Luego, creo que tenemos que tener una comprensión bastante más racional de lo que está pasando. Y no es que renunciemos a lo emocional, pero por Dios, no nos podemos dejar llevar solamente por la rabia que tenemos, porque eso es otra cosa que hay que reconocer. Hay heridas en todos, pero también hay rabia acumulada en todos. Porque hay que entender a la persona opositora que se siente realmente burlada porque está convencida de que lo han estafado. Y también hay que entender al que votó por el presidente Nicolás Maduro, que siente amenazado su propio proyecto y que el hecho de que él haya ejercido ese voto y haya ganado, él no lo puede prácticamente ni declarar. ¿Estamos o no estamos heridos todos? Todos estamos heridos, entonces hay que tener cuidado con eso. Porque si no reconocemos eso, es decir, es una cosa realmente casi imposible. Y si al contrario lo seguimos atizando, bueno. Y ahí tenemos responsabilidad todos, profesor, porque yo también veo a veces con preocupación cómo, no desde una dirigencia del chavismo, pero sí hay comentarios que acusan al otro de fascista y es una carga muy fuerte, ¿no? El pueblo venezolano no es fascista. No es fascista. Hay una dirigencia con un discurso muy violento, con unas prácticas que sí caben en esa política de lo que ha hecho el fascismo, no, pero no se puede tachar o no meter en una bolsa a toda la población, porque también eso atiza la violencia. Eso, ¿no? Siempre es un riesgo, ¿no? Eso siempre es un riesgo. Tú puedes tener unas categorías de análisis en las cuales puedes estar muy convencido. Yo en lo particular, yo sí creo que el fascismo existió y existe. Y es un potencial que suele emerger cuando se dan ciertas condiciones políticas, sociales, económicas. Y esas condiciones se pueden... Y hay que estar siempre alertas a que eso no se sería despierta. Una ingenuidad. Claro. No hacer eso sería una ingenuidad. Y por esa ingenuidad hemos visto
trágicas lecciones de la historia, como fue Claro, el caso de Hitler, de claro. Mussolini, etc. Bueno, ahora, evidentemente, nosotros tenemos que llevar esto al debate, volvemos Con a la lo político, racionalidad. eso, volvamos al Es debate. una disputa entre ideas y no es que mi Claro, vecino no es fascista, no, mi vecino está no, en contra y yo tengo que correcto, respetar su punto correcto, de vista y él también tendrá razones para oponerse o así no es, a un planteamiento político, así pero ni es. él es fascista ni yo, por tener una idea contraria, merezco ser perseguida y asesinada. Y hay otra cosa, Karen, que yo creo que de verdad hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, esto tiene que ser un asunto que lo deben resolver los venezolanos Ujú, y las venezolanas. ujú. ¿Por qué? Porque a quién le conviene atizar esta candela para que al final aquí bueno, pues haya una verdadera tragedia y caiga este gobierno. Seríamos ingenuos también si nosotros no viéramos que quienes están atizando esto no son solamente algunos agentes políticos que están dentro de Venezuela, están afuera, son grandes centros de poder. No tuvimos la elección con Irak, que convencieron al mundo entero de que el gobierno iraquí tenía armas nucleares, devastaron ese país, después aquello. ¿Quién habla hoy de Irak? ¿Quién habla hoy de Libia? Convencieron que el gobierno de Libia había bombardeado una manifestación pacífica en una plaza y eso no fue verdad. Yo creo que esas cosas hay que ponerlas también como ejemplo. Entonces yo creo hay que llevar esto al cauce nuevamente de lo político. De lo racional. De lo racional, por Dios, sin que renunciemos a la pasión que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Hay un actor clave en todas estas, usted ha citado las llamadas revoluciones de colores, yo las llamo las revueltas de colores porque No, revolución no trajo nada, ¿verdad? eso es Ellos no muy lo correcto. vendieron Tienes como razón. revolucionarios, pero no trajo ninguna reivindicación, sino revolvió todo. Es correcto. Y han sido las redes sociales. Sí, claro. Ellas generaron como todo un ambiente de máxima confusión que era imposible. Yo me acuerdo era del caso de Libia. Era imposible saber lo que pasaba en Libia, pero demonizaron tanto a Gaddafi que después uno decía, ¿será verdad lo que están sacando en las redes sociales o no? Que masacraba a la gente. Claro, claro. Es verdad que son unos manifestantes pacíficos. Tiempo después se descubrió que no eran unos manifestantes pacíficos, que eran pagados por la OTAN, que eran mercenarios. Pero todo eso llevó a la destrucción de un país. Y la otra vez veía un documental llamado El dilema de las redes sociales y ellos mismos, personas que han trabajado en la creación de estas redes sociales, dicen que ellos buscan la adicción de los seres humanos al teléfono, que nunca en la humanidad antes un puñado de tecnócratas habían manejado las emociones de todo el resto de la humanidad y que lo que ellos buscaban principalmente era lo que usted menciona, buscar una confrontación irreconciliable entre pueblos. Eso ha socavado la democracia y ha también socavado la soberanía de los países. Totalmente. ¿Qué hacer con las redes sociales? Bueno, imagínate, ese es un tema interminable. Vamos a poner nada más algunos elementos, ¿no? Primero, no las vamos a satanizar. No lo vamos a satanizar. Tampoco vamos a ser ingenuos frente a las redes. Las redes son una maravilla tecnológica y al mismo tiempo instrumento de múltiples aspectos que nada ayudan a la humanidad como tal. Dicho de manera muy general. Ahora, vamos a ponerlo en este escenario, en el que estamos viviendo. Nada más preciado para las operaciones psicológicas que tú tengas la posibilidad de influir prácticamente al mismo tiempo, de manera simultánea, en millones, pero tratando a cada uno de manera prácticamente individual. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio una explicación muy interesante de lo que son esa espiral de silencio y junto con eso es como una burbuja en la que tú estás, imaginémonos, bueno, no lo tenemos que imaginarnos mucho, vamos a pensar en nosotros mismos, todo el tiempo mirando yo solo lo que a mí me llega por las redes, como además te genera esa burbuja porque los algoritmos te van a dar aquello en lo cual tú estás en principio interesado. Entonces vamos a poner que tú estás recibiendo permanentemente cosas que te dicen que fue un fraude, que te robaron, que fue la dictadura, etcétera, etcétera. Y mientras más veas material de eso, más te llega. Obvio, claro. Ahí está el nivel de propulsión casi infinita. Más le dices a ese algoritmo lo que tú quieres ver, ni siquiera lo que quieres, lo que estás viendo, más te lo va a mandar. Pero vamos a agregarle otra cosa. ¿Con quién estás hablando eso? Con nadie. Es un diálogo de yo con yo. Ni siquiera es un diálogo. Ese sí que es el estímulo-respuesta más conductista. Es decir, yo recibo esto y yo mismo estoy alimentando todo aquello de lo cual yo estoy absolutamente convencido
bajo una fuerza emocional llevado por la rabia, por la frustración. Bueno, imagínate, y yo no lo estoy hablando. Si acaso doy un like, si acaso reenvío eso, pero eso es muy distinto, Karen, a que tú te sientes con alguien que incluso piensa diferente a ti y donde tú digas, oye, un fraude, ¿y por qué ustedes no impugnaron, chicos? Bueno, no impugnamos por... En fin, lo que sea que pase en esa conversación, y si somos 2, mejor, y si somos 10, mejor, y si somos 50, es muy diferente. Entonces, nada más con decir esto, te da una idea del poder enorme que tienen las redes, donde te van a generar eso que podemos llamar un hábito adictivo. No le llamemos todavía adicción, un hábito adictivo suficientemente poderoso para que tú prácticamente no puedas vivir sin aquello. La prueba más fácil que tenemos, si alguna vez hemos perdido el dispositivo, el teléfono, y tú inmediatamente sientes una ansiedad y unas sensaciones de una profunda angustia, ¿no? Y luego la hemos incorporado permanentemente en nuestra vida cotidiana. Esto no tiene implicaciones solamente en lo político. Lo que pasa es que ahora está la mesa servida para que sea usado en lo político, pero estamos creando también unos sujetos absolutamente individuales, es decir, pero llevado al extremo, donde tú estás retroalimentándote, casi que tú mañana le puedes pedir, ahora con la inteligencia artificial, bueno, que te haga una canción que hable de ti mismo, que te escriba, mañana te le pedirás que te escriba una carta de amor, y te va a escribir una carta de amor. A donde quieren llevar a la humanidad es terrible, es despojarla de todo contacto con el otro. Entonces, no se trata de satanizar, pero por Dios no seamos ingenuos, tú no le puedes dejar a todo este mundo de las redes el manejo de tu subjetividad. Nadie le pide a un opositor ni un chavista. Y eso también ha llevado a los índices cada vez más elevados de personas con problemas de ansiedad, con problemas de pánico, con depresión. Totalmente. Nuestras jóvenes que van a los cirujanos plásticos porque quieren seguir el modelo que le venden en las redes sociales o la figura que ellas ven en los filtros, quieren ser como los filtros. Totalmente. En la maternidad nos ha alejado de nuestros hijos, ¿no? Estamos más pendientes del teléfono. Mi mamá se ríe y me dice, uno va a un parque y las mamás, el niño se puede lanzar de un árbol hacia abajo y están todas las mamás, no generalizando, pero muchas. Estamos pegadas al teléfono. Ya forma parte de nuestra vida. Hace citas para tener relaciones por internet, ya no es que vas a un bar o a un lugar o a un concierto y conoces a una persona y la conquistas, sino que voy, hago una cita y nos consumimos sexualmente y hasta ahí llegas se está llevando la humanidad. Por eso digo que no es solo lo político, lo que pasa que en lo político y en este momento esto es muy delicado, porque yo retomo, cuando decimos qué hacer respecto de esto, bueno, sea crítico, sea consciente, dése una pausa. Esto no significa que usted deje de ser opositor o deje de ser chavista, porque este mensaje yo creo que es para todo el mundo. Es decir, ese hartazgo psicológico al cual también las operaciones psicológicas te quieren llegar, es como un estado de agotamiento emocional. Claro. La pregunta que nos tenemos que hacer, después de estar una hora en estos contextos que hemos estado nosotros, una hora, media hora, 45 minutos, permanentemente interactuando sobre lo que está pasando, pregúntese cada uno, ¿cómo está mi estado anímico? ¿Está más sereno? ¿Está más reposado? ¿Está más equilibrado o está peor? Es muy fácil, eso no hay que hacer un gran test, Karen, es decir, pensemos en ese tipo de cosas independientemente del partido político, seamos críticos respecto de eso. Y hay otra cosa que me llama la atención también del consumo excesivo, esa saturación de información por las redes sociales y es la distorsión de la realidad, profesor. Aquí vimos que el presidente dijo, invito a la población a desinstalar WhatsApp porque por ahí están amenazando de muerte a dirigentes del chavismo. Esas fueron sus palabras textuales. Y después incluso periodistas decían, bueno, por tener WhatsApp, si un policía te para en la calle, te va a llevar preso. Y eso ha hecho que también la gente entre en un estado de pánico. He escuchado gente cercanos a familiares míos que dicen, no, ahora escribo por WhatsApp y lo borro para que... Entonces tú dices, pero te estás haciendo daño tú. Después el presidente también habló de unas cárceles para personas vinculadas a estas bandas armadas que salieron a ejercer la violencia política y los titulares de la prensa, de medios de comunicación supuestamente serios, como el diario El País, decían que eran cárceles para opositores y lo han pintado como campos de concentración. Así es.
¿Cómo hacer, profesor? Bueno, O sea, porque esa gente sufre. claro, por Entonces supuesto, uno le dice, eso no por es así, supuesto, y por te supuesto. dicen, no, tú no sabes, tú quieres creer lo que tú quieras creer. ¿Cómo O sea, lograrlo? A mí me... lo que hay es primero que ponerlo en perspectiva. Esto forma parte de las operaciones psicológicas. Muy sencillo, lo que decíamos, han posicionado, sobre todo en el exterior, a Venezuela y su gobierno como una dictadura. Fíjate tú el símil en esta semana pasada con todos los acontecimientos violentos en el Reino Unido. El primer ministro declara con una enorme contundencia, donde además, más que amenazar, porque si decimos amenazar tal vez mucho, pero él advirtió y operó con todo lo que le da la ley y metió en el lío a las mismas redes sociales y fueron y capturaron gente, etcétera, etcétera. Ahí ningún periódico dice nada, ahí ninguno, pero lo dice el presidente de Venezuela y él es un dictador. ¿Por qué pasa una cosa como esta? Porque está posicionado, lo que así comenzamos a conversar hoy, las operaciones psicológicas posicionan al país y al gobierno como una dictadura. A partir de allí viene todo lo demás. Entonces, crean una realidad pareciera como escindida. En Venezuela tenemos una dictadura, hay gente que hace violencia, para nosotros son unos casi que adalides de la democracia. En el Reino Unido pasa lo que pasa y esos son unos vándalos y los van a procesar a todos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para revertir eso? Esto es un trabajo muy largo. Yo creo que no hay una receta para esto. Yo creo que aquí nos tenemos que abocar todo. Esto no es una cosa de que tú vas a poner un psicólogo en cada casa, porque además yo quiero decir muy claramente, no es que nos volvimos locos y no es que nos han vuelto locos. Lo que sí es cierto es que se ha manipulado de manera tal las condiciones económicas junto con un bombardeo comunicacional y un enorme poder de la manipulación emocional en la subjetividad individual y colectivo que nos ha fracturado realmente la convivencia. Eso hay que reconocerlo. Entonces los esfuerzos tienen que ser múltiples, Karen, tienen que ser en la familia, tienen que ser en la comunidad, tienen que ser hasta en los espacios públicos. Y yo sí creo que cada uno y cada una de nosotros tiene que hacer un trabajo consigo mismo. Es decir, así no es. Ya nos tenemos que dar cuenta de que ese enfrentamiento con el cual tú dices, yo con fulano ya no hablo más, yo no invito más a mi casa, no, yo a la casa de fulano ya no voy más, ese tipo de cosas. Yo no digo de que, oye, ahora de un día para otro todo eso pase, porque no va a ocurrir así. Porque todos tenemos heridas y las heridas se siguen atizando. Entonces, yo creo que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer, el gobierno tiene que hacer lo que corresponde, el liderazgo político lo que corresponde, pero hay un plus que yo creo que toda la sociedad debe hacer, los padres, la familia, las religiones, las universidades. Aquí estamos echando en falta algunas voces que yo creo que se inhiben porque también ese ha sido una manipulación terrible. Si tú dices, por ejemplo, algo que coincida con lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro, listo, ya queda satanizado en las redes. Eso es real. Eso pasa donde la gente se inhibe pudiendo muchas veces decir una palabra que ayude a pensar, que ayude a serenar los ánimos en lugar de atizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Esa carencia nos está haciendo también mucho daño. Entonces, es decir, yo creo que tiene que ser un esfuerzo sostenido, hay que hacer un esfuerzo comunicacional muy serio, muy sostenido. Tiene que haber también un elemento de verdad y de justicia. Yo creo que también debemos ponerle un punto final a toda esa, ¿cómo diríamos?, incertidumbre que va empezando sobre las cosas y se van quedando así y al final después viene otro nuevo acontecimiento y siempre nos agarra como de urgencia. Yo sí creo que hay que hacer, hasta, ojalá, esas comisiones que se estaban instalando, una buena comisión de la verdad que se sume a todas las que ya han venido trabajando. Pero esto no se debe quedar como en un informe, Karen. Esto debe ir mucho más allá, esto hay que llevarlo a todos los espacios de diálogo, que no es un asunto solamente del gobierno. Yo creo que esa Comisión de la Verdad y todos los trabajos anteriores deben ser ventilados, deben ser difundidos, deben ser debatidos, porque se ha sedimentado unas representaciones sociales que tenemos sobre las cosas, que si no las reparamos nosotros, ¿quién la va a reparar? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer y lo fundamental es que nos dispongamos a hacerlo, ¿no? Profesor, ya me queda una última reflexión. Hablamos mucho de la adicción a los supuestos teléfonos inteligentes. Y
pero se ha quedado como, no seas adicto a los teléfonos, no seas adicto a las redes sociales, pero es como decirle a una persona que tiene un problema de adicción con el alcohol o Totalmente, una persona con adicción totalmente. a las drogas, déjalo. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué lección debería dejar esto? Que Primero, dentro de poco veremos clínicas de atención para bueno, ojalá para que atender no, la ojalá que adicción a no. las redes Yo, sociales, a ese los tema teléfonos. dentro de la psicología no es mi especialidad, la Ujú. psicología clínica, yo soy psicólogo social, pero digamos desde nuestra formación general, eh, todavía eso no está protocolizado por todos los protocolos que se utilizan para hacer diagnóstico, por ejemplo. Es decir, eso todavía no está del todo protocolizado. Está muy bien protocolizado hace mucho tiempo cuando una persona tiene unas características donde se le puede diagnosticar que tiene un problema de adicción al juego, a alguna sustancia, etcétera, etcétera. Todavía con esto eso no es así. Yo creo que tenemos que profundizar mucho más, primero en nuestra comprensión mucho más compleja, con evidencia científica, porque muchas veces terminamos, el tema es tan abarcante, por decirlo de algún modo, y además yo creo que destapa como muchas pasiones, porque la vida de mucha gente transcurre dentro de las redes. Entonces, lo que tú dices es muy oportuno. Tú no puedes, no es que no puedas, no va a causar ningún efecto que tú le digas a alguien de una vez que tiene un problema con eso. La persona tiene que hacer un discernimiento. Esto sí le pasa a la persona adicta. Uno de los grandes problemas para que una persona que tiene problemas de adicción inicie un tratamiento es reconocer que tiene un problema. Y eso lo sabe toda la gente que trabaja estas cosas. Bueno, entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra comprensión. No es una adicción a la cual la podamos aparejar al resto de las adicciones, pero además no culpabilicemos a quien está metido en ese mundo. Esto tiene que salir a un debate que dé evidencia científica, pero que además esté en un debate de qué tipo de ser humano queremos. Es decir, es un debate que también es ético y que evidentemente también es político. Entonces, yo sí creo que hay un área en la cual no debería haber duda, que es el uso de los dispositivos para los niños. Yo creo que ahí nosotros no es que tenemos que esperar la gran investigación científica. Yo creo que por un asunto de sentido común hay que proteger a los niños porque por más que tú no tengas una evidencia si crea adicción o no crea adicción, ¿a qué te estás exponiendo en todo ese ciberespacio? Y eso sí yo creo que es un elemento muy rápido sobre el cual tenemos que actuar. Es un problema también de conciencia, ¿no? Entonces, ni la satanizamos, pero tampoco podemos ser ingenuos. No, claro, la tecnología no se sataniza, sino se prenden las alarmas cuando esa Hay que tecnología se prenderla. utilice para sacar lo peor del ser humano, Hay que diría yo. prenderla. Muchos países han regulado Claro, con normas. Es decir, aquí nadie está pensando en una censura de la época de la Inquisición, claro. pero la tienes que regular. Para regularla tienes que tener una base. Unas leyes como Y, la Unión Europea, justamente ayer claro, le llamaron la atención otra vez a Elon a Musk y le Elon dijeron, Musk. o cumples las leyes Sí, europeas sí, sí, sí. o no Y vas a eso debe tener poder, una base jurídica y debe tener una base ética también. claro. Una base ética, es decir, no es solamente desde un asunto porque yo quiero que eso sea de una manera u otra, no, tiene que haber evidencia científica, todo eso. Ya para cerrar, ¿qué mensaje le envía a los venezolanos en este día que hay como un carrusel de emociones, Sí, sí, profesor? Una vez se siente que está todo bien, otro día la sí, gente te dice estoy como decaída, ¿no? ¿Qué sí. mensaje le manda a los Bueno, venezolanos y qué mensaje también le manda al mundo que nos sí. ve? Bueno, primero al mundo que nos ve, que no crean todo lo que le dicen las redes. Eso yo creo que tenemos que ser contundentes y esto de ninguna manera intenta mostrar hoy un país donde todo es armonía. No, es decir, estamos viviendo un tiempo complicado y un tiempo donde efectivamente hay altos niveles de incertidumbre, etcétera. Pero cuidado, eso no tiene que ver con que aquí esto sea una aldea que perdió completamente el control. Aquí hay una institucionalidad, aquí hay leyes, aquí hay un gobierno, aquí hay una sociedad organizada que vive todos los días y que no nos estamos matando los unos a los otros. Lo primero. Y pedirle, por favor, a muchos líderes políticos, hay otros que por más que le pidamos eso no lo van a hacer, que piensen también antes de opinar sobre Venezuela, cuánto conocen de Venezuela y a favor de qué está una declaración, por ejemplo, que le exige plazo a un gobierno, haciendo además gala de una ignorancia tremenda sobre el sistema electoral venezolano, que no es un gobierno, sino que es un poder. Bueno, que por favor lo piensen porque eso redunda
cómo se van atizando los conflictos aquí adentro. Ojalá que mandaran delegaciones para aquí, pero en son de comprensión y de conocimiento. Ese es el primer mensaje. Bueno, internamente nosotros, una vez más, a que tenemos que hacer acopio. Por Dios, a que no nos matemos entre nosotros. Eso es lo primerito, que renunciemos a todo tipo de violencia y que nos predispongamos, por favor, bueno, a reconstituir desde las heridas, pero también desde los proyectos. Bien hay que decirlo, Venezuela viene o no viene mejorando muchos de los problemas que tiene. ¿Alcanza? ¿Es suficiente? No, sumemos, es decir, yo creo que la superación de este momento bien puede ser una oportunidad para que también se sumen visiones, para que se sumen sectores, ¿verdad? Y entre todas, los venezolanos y las venezolanas, bueno, podamos construir una vida maravillosa en un país que lo tiene realmente todo, ¿verdad? Entonces yo creo que los que vivimos aquí nos merecemos eso. No hay que perder la esperanza, Karen, sea como sea que tú la tienes. Por la violencia, no es. Yo creo que, como decía aquella canción tan hermosa, para la guerra, nada. Así es, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, para mí un inmenso placer. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.